Mi hermana intentó arruinar mi cumpleaños llegando con mi ex esposo, pero no sabía que yo ya había planeado exponer su traición frente a todos, la sorpresa que la dejó en shock. Yo, Valeria, una mujer de 27 años, he tenido una relación difícil con mi hermana, Laura, de 24, desde que éramos niñas. Ella era la pequeña de la familia, y claramente, la favorita de mis padres. Ambos trabajaban, así que, la mayoría de las veces, me dejaban en casa para cuidar de Laura. Esto significaba que me robaba gran parte de mi tiempo de juego. Yo era una estudiante promedio en la escuela, pero muy trabajadora. Laura, en cambio, era una estudiante brillante que no necesitaba esforzarse mucho para sacar buenas notas. Sacaba mejores notas que yo en clases que yo ya había cursado. Mi mamá solía comparar nuestras calificaciones y decirle que yo había sacado menos que ella cuando tenía su edad. Hay varios ejemplos de cómo nuestros padres inculcaron un sentido de competitividad en Laura contra mí. Con el tiempo, esta competitividad se convirtió en un sentimiento mucho más mezquino y amargo hacia mí. Mi arduo trabajo dio sus frutos más adelante, cuando tuve éxito en mi carrera después de la universidad. Pero después de la escuela, mi hermana tuvo problemas en la universidad y le costó mucho mantenerse en los trabajos. Esto aumentó su amargura hacia mí y recurrió a intimidarme y burlarse de mí en las reuniones familiares. No tenía límites conmigo y a menudo me robaba mis pertenencias. Incluso después de todos sus errores, seguía siendo la niña de oro de nuestra familia, y yo era la oveja negra. Ella obtenía todo lo que quería y yo nada. Conocí a mi esposo, Marcos, mientras trabajaba después de la universidad. Nos entendimos al instante, me sentía como en casa en su presencia. No había salido mucho antes de conocer a Marcos, pero después de pasar tiempo con él, sentí que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Había cierta calidez y cuidado que esperas de tu familia, algo que nunca recibí de mis padres mientras crecía. Pero Marcos me hizo sentir el amor y el cuidado de una familia. Cuando me casé con Marcos, pensé que finalmente había encontrado la felicidad. Me trataba bien y me hacía sentir amada. Teníamos una casa bonita, un perro adorable y un ingreso decente. Pensé que éramos perfectos el uno para el otro. Pero, 2 años después de casarnos, descubrí que tenía un lado oscuro. Marcos era un ávido jugador de videojuegos y tenía muchos amigos gamers en línea. 1 año después de nuestra boda, noté que Marcos estaba más involucrado en los juegos que nunca. Se quedaba despierto hasta tarde para jugar, a menudo, cuando me despertaba, él seguía jugando. Solía pensar que jugaba con diferentes personas cada noche, pero por conversaciones que escuché, entendí que jugaba con la misma persona cada noche, y sentí que era una mujer. Una noche, escuché a Marcos hablar con ella sobre la última vez que se vieron, y me quedé impactada. Nunca había escuchado a Marcos mencionar nada sobre conocer a sus amigos de juego en la vida real. La conversación no era muy audible, ya que estaba en la otra habitación. Le pregunté a Marcos con quién estaba jugando y cada día se inventaba mentiras, pero cuando revisé su perfil, pude ver que cada noche jugaba con la misma persona. Vi mi vida derrumbarse ante mis ojos. Tenía que hacer algo para ver si mis suposiciones eran correctas. Así que, una mañana, mientras Marcos aún dormía, tomé su teléfono y revisé sus mensajes de texto. Vi su chat con una mujer que tenía una foto de mi esposo con ella como foto de perfil. Vi que el chat había estado activo durante los últimos 6 meses. Ella vivía en un estado diferente y había volado a nuestra ciudad 3 veces para ver a mi esposo. Habían pasado noches juntos, pero la parte más desgarradora fue que esta pobre mujer no sabía que él estaba casado. En todo el chat, él fingió que era soltero y que vivía con un compañero de cuarto. Me sentí mal por las dos. Tomé sus datos de contacto, los guardé en mi teléfono y decidí llamarla por la noche, cuando mi esposo estuviera fuera. En lugar de llamarla de inmediato, le envié un mensaje de texto primero y me presenté. Le mostré pruebas de nuestro matrimonio y le di tiempo para procesar emocionalmente la información. Después de un rato, nos llamamos. Era mucho más joven que yo y había conocido a mi esposo mientras jugaban. Él le dijo que era soltero y comenzaron a salir a distancia. Lo más sorprendente fue que ella había venido a verlo 3 veces durante su aventura y había conocido a sus amigos. Sus amigos siguieron el juego de su mentira de que era soltero. Mi esposo la presentó a sus amigos como su novia. Lo más triste fue que le había prometido casarse con ella pronto, así que esta mujer había construido todo su futuro sobre las mentiras de un hombre casado. Pero ella era muy fuerte y rápida para actuar. Aceptó enviarme capturas de pantalla de sus chats y pruebas de que habían estado juntos. Aceptó bloquearlo de inmediato, pero le dije que estaba perfectamente bien si necesitaba gritarle una última vez antes de bloquearlo. Pero ella solo quería sacarlo de su vida lo más rápido posible. La parte más difícil de todo esto fue confrontar a mi esposo sin emocionarme demasiado. No pude hacerlo en persona,
así que me mudé de nuestra casa esa misma noche y le dejé un mensaje de texto con capturas de pantalla de su aplicación. Intentó contactarme varias veces, pero me resistí. Solicité el divorcio inmediatamente, pero no le dije a nadie la verdadera razón del divorcio. Me sentía demasiado insegura para decirle a la gente que mi esposo había ido en busca de otra pareja. Me hacía sentir que la gente juzgaría que yo no era suficiente, así que me lo guardé para mí y le dije a la gente que nos habíamos desenamorado con el tiempo. Había visto a mi hermana un par de veces mientras se llevaban a cabo los procedimientos de divorcio, y ella siempre se había puesto del lado de mi exmarido. Ni siquiera sabía cuál era el problema entre nosotros, pero seguía diciéndome que estaba alejando a uno de los mejores hombres del mundo. No quería involucrarme mucho con ella, así que lo dejé así. Pero unos meses después, recibí la información de que mi hermana y mi exmarido estaban saliendo. Ambos me hicieron la vida imposible después de eso. Ambos me enviaban selfies aleatorios de ellos juntos solo para molestarme. Una vez le pregunté a mi exmarido si mi hermana sabía la razón por la que nos separamos. Me dijo que no, así que lo asusté diciéndole que, a menos que dejara de enviarme mensajes de texto, le contaría todo a mi hermana. Lo bloqueé inmediatamente y no tuve que volver a saber de él. Mi hermana, por otro lado, no podía dejar de restregarme en la cara el hecho de que estaba saliendo con mi exmarido. A menudo decía que había ganado la lotería al entablar una relación con él. Esto se convirtió en su nuevo entretenimiento e incluso hacía que mi mamá se burlara de mí. Yo permanecía en silencio y sufría todo. Pero, por otro lado, estaba construyendo mi propio grupo de amigos. Fui a terapia durante unos meses después del divorcio. Tuve contacto con la expareja de mi esposo y nuestra relación se convirtió en una hermosa amistad. Casi un año y medio después del divorcio, se acercaba mi cumpleaños. Decidí celebrar este cumpleaños porque, en el fondo, sentía que este era mi segundo cumpleaños después de todo el drama y finalmente me sentía lo suficientemente bien como para celebrarlo. Invité a todos mis amigos y familiares a mi casa para la fiesta. Lo planeé para la noche anterior a mi cumpleaños. Me aseguré de que mi hermana no fuera invitada. Incluso invité a la expareja de mi esposo, Tania. Tania y yo finalmente decidimos conocernos después de vincularnos por nuestro trauma relatable durante más de un año. Pero un día, mi mamá me envió una captura de pantalla de su intercambio de mensajes de texto con mi hermana. Mi hermana le había preguntado a mamá si iba a tener una fiesta de cumpleaños. Mi madre no sabía que no invité a mi hermana, así que le dio toda la información sobre la fiesta. Al final de la conversación, mi hermana le dijo a mi madre que planeaba aparecer con mi exmarido como sorpresa para la fiesta. Mi madre sintió que era increíblemente grosero de su parte hacer eso, así que me envió un mensaje de texto al respecto. Al principio estaba devastada, pero decidí jugar mi propio juego. Contacté a Tania y le conté sobre los planes de mi hermana y cómo quería vengarme de ella. Mi plan era simple, elegí a mi esposo infiel como tema para mi cumpleaños. Le pedí a Tania que enviara más capturas de pantalla de su intercambio de mensajes. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes de texto que mi esposo me envió rogándome que no revelara su infidelidad a mis amigos y familiares. Imprimí los chats y los enmarqué como si fueran obras de arte y los colgué por toda la sala principal. Había una enorme pancarta en medio de la habitación que decía, «Feliz infidelidad, Marcos». Tania también estaba presente, así que mi plan era perfecto. Sabía que mi hermana estaba orgullosa de tener un novio leal y esto iba a ser un golpe en su cara. En la noche de la fiesta, la mayoría de los invitados se sorprendieron por el tema de la fiesta, así que tuve que explicarles al respecto. Esperamos allí a que llegaran mi hermana y mi exmarido. Mis padres me pidieron varias veces que lo quitara, pero fui firme. Tania y yo nos tomamos de la mano para recibirlos cuando llegaron. Cuando entraron, pude ver la expresión de sorpresa en el rostro de mi hermana, que pronto se convirtió en horror. Revisó las capturas de pantalla tratando de contener las lágrimas y me miró con incredulidad. Luego corrió hacia su coche, evitando a Marcos. Marcos se quedó estupefacto al ver a Tania y a mí juntos y se sintió avergonzado de estar frente a un grupo de personas. Estaba satisfecha con la ejecución del plan y celebré mi cumpleaños en todo su esplendor. ¿Soy la mala por revelar el pasado de mi exmarido como infiel a mi hermana, ya que ella empezó a salir con él? Actualización 1. Mis padres sintieron que debería haber sido un poco más considerada con mi hermana. Ella no ha contestado nuestras llamadas desde el incidente. He intentado llamarla varias veces, sin respuesta. Actualización 2. Desbloqueé a mi exmarido para ver que todavía estaba publicando fotos con mi hermana. Me sorprendió ver esto, así que tomé algunas capturas de pantalla. Mi hermana se ha conectado, pero sigue ignorando mis mensajes de texto. Me siento aliviada de ver que está viva. Actualización 3. Incluso después de 2 semanas, cuando no recibí respuesta de mi hermana,
Le envié capturas de pantalla de la publicación hecha por mi ex y le dije que no debería haber seguido saliendo con él. Respondió inmediatamente diciéndome que habían roto y me agradeció por enviar las capturas de pantalla. Me llamó un rato después y fue incómodo. Se disculpó conmigo durante la llamada y la perdoné. Aparentemente, mi ex estaba publicando sus fotos antiguas para hacer creer a la gente que todavía estaban saliendo. Esa es otra razón para odiarlo. Todavía es incómodo entre nosotras como hermanas, pero creo que podemos trabajar en ello a partir de aquí. Comentarios del foro, traducidos y adaptados. Para nada eres la mala. Los infieles merecen estar en la calle y le mostraste dónde pertenece. Esa es la forma perfecta de exponer a un infiel. Eres la mala. Tenías toda esta evidencia y aún así permitiste que tu hermana saliera con él. Eso dice mucho de ti. Deberías haberle advertido a tu hermana sobre él mucho antes. Segundo guión adaptado. Soy Elena, una mujer de 30 años. Tengo un hermano, Mateo, de 45, que ha estado con su novia, Lucía, de 33, durante 2 años. Lucía tiene una hija, Bella, de 5 años. Yo tengo una hija de 3 años. Todos vivimos en la misma ciudad, pero Mateo y Lucía viven en las afueras y yo vivo en el centro, a unos 45 minutos de distancia. Mientras que veo a Mateo en promedio cada 3 semanas, solo veo a Lucía y a Bella cada 2 o 3 meses en casa de mis padres o en ocasiones especiales. Hace 2 días, recibí un mensaje de texto de Lucía pidiéndome que cuidara a Bella el miércoles porque no iría a la escuela debido a una huelga de maestros. Dijo que se había olvidado de la huelga y que no se había tomado el día libre en el trabajo y que también había hecho planes sociales para después de su turno. Le dije que no podía cuidar a Bella y pensé que eso era todo. Ayer, alrededor de la hora del almuerzo, estaba haciéndome un tratamiento para la piel cuando una de mis empleadas de limpieza vino a decirme que Lucía había dejado a Bella. La empleada había abierto la puerta y Lucía le había dicho que había acordado dejar a Bella con nosotras. La empleada no sabía que este no era el plan y la dejó entrar. Lucía se fue. Estaba furiosa. Inmediatamente llamé a Lucía, y después de 4 llamadas rechazadas y mensajes de voz, le envié un mensaje de texto diciendo que si no regresaba por su hija en 15 minutos, llamaría a la policía para decir que había abandonado a su hija. Llamé a mi esposo, Javier, para contarle lo que estaba pasando y él llamó a Mateo y le dijo que lo solucionara. Unos minutos después de hablar con Mateo, Lucía reapareció. Entró directamente al salón donde Bella estaba viendo la televisión, diciendo lo malvados que éramos por decirle a Mateo y amenazar con llamar a la policía. Intenté que viniera a hablar al estudio para que Bella no pudiera oír, pero ella siguió hablando. Le recordé que había abandonado intencionalmente a su hija, pero ella siguió hablando de lo desesperada que estaba y de que necesitaba ir a este compromiso social y de cómo nunca tenía tiempo para hacer nada. Reiteré que, fuera como fuese, no podía simplemente dejar a Bella con nosotras cuando no lo habíamos acordado. Lucía siguió poniendo excusas hasta que mi esposo perdió la paciencia y le dijo en términos inequívocos que se fuera. Para entonces, Bella estaba histérica y Lucía parecía totalmente agotada. Esto se ha convertido en un gran problema. Lucía ha estado publicando cosas crípticas en las redes sociales sobre lo difícil que es ser madre cuando las personas que esperas que te apoyen no te ayudan. He recibido mensajes de texto de ella diciendo que Bella está devastada al descubrir que no le agradamos. Ahora he bloqueado a Lucía. Mis padres se han enterado y, aunque mi madre está firmemente de mi lado, mi padre dijo que si realmente valía la pena molestar a Bella cuando ya estaba allí. Mateo dice que, aunque Lucía se equivocó, una vez que se fue, probablemente deberíamos haber cuidado de Bella y haber discutido el asunto más tarde. Mateo también cree que mi esposo le debe una disculpa a Lucía por intimidarla, lo cual yo no creo. Comentarios del foro, traducidos, para nada eres la mala. Hiciste lo correcto al llamar a Lucía, para que recogiera a su hija. Si hubieras dejado que Bella se quedara, Lucía pensaría que puede dejar a su hija en cualquier momento sabiendo que terminarías cuidándola. Nadie le debe una disculpa a Lucía. Es su culpa que Bella se haya molestado tanto. Para nada eres la mala. Ese es el truco de dejar a los niños y marcharse. Tu padre necesita espabilar y callarse. Hazle saber a Lucía que tu padre se ha ofrecido como voluntario para que Bella sea abandonada ilegalmente con él. Tercer guión adaptado. Soy Sofía, una chica de 19 años, y vivo con mi hermanastra, Nicole, de 20. Vivimos juntas en un pequeño apartamento de 2 habitaciones mientras asistimos a la misma universidad. Nuestra ciudad natal es una pequeña zona rural que está a unas 3 horas en coche. Mi padre se casó con la madre de Nicole hace unos 11 años. Nicole y yo nos conocemos bastante bien y hemos pasado mucho tiempo juntas. No siempre nos hemos llevado bien, ¿qué hermanos lo hacen? Pero nos consideramos hermanas. Pasando a la historia.
Nicole y yo nos hartamos de los dormitorios y nos mudamos juntas hace unos 2 meses. En casa, Nicole nunca cocinaba para sí misma, más allá de las comidas para microondas, y ahora que se supone que ambas vivimos de forma independiente, empezó a cocinar. Nicole sigue olvidándose de apagar la estufa o el horno cuando termina de usarlos. En un momento dado, esto casi provocó un incendio en toda la casa cuando se olvidó de la estufa mientras un plato de papel suyo se había quedado encima. Seguí recordándole amablemente a Nicole que apagara el horno y la estufa cuando terminara de usarlos, pero parece que no escucha. Incluso intenté poner notas adhesivas por toda la cocina para intentar recordárselo. Finalmente, Nicole se irritó con los recordatorios y me dijo que la estaba tratando como a una niña. Le dije que lo sentía si daba esa impresión, pero que necesitaba recordarlo. El problema ha persistido y casi se produce otro incendio cuando Nicole se olvidó de la estufa y no escuchó el detector de humo porque estaba escuchando música a todo volumen con sus AirPods. Por suerte, me di cuenta y pude apagarlo. Intenté hablar con Nicole y le dije que esto tenía que parar. Nicole se enfadó antes de que pudiera sugerir nada y me dijo que la dejara en paz. Dijo que estaba exagerando y que ella podía manejarlo. Se negó a escuchar nada de lo que tenía que decir y siguió hablando por encima de mí. Esto ha empezado a ponerme muy ansiosa, especialmente cuando Nicole está en casa mientras yo estoy fuera. Compré unos cierres de seguridad de plástico para niños para las perillas que controlan la estufa y el horno y los coloqué allí. Sé que Nicole no puede abrir cosas a prueba de niños. De esta manera, no puede usar la estufa ni el horno cuando yo no estoy en casa. Cuando estoy en casa, puedo asegurarme de que no pase nada. Nicole y yo tenemos horarios de clase similares, así que esto no debería incomodarla demasiado. Nicole se puso como loca cuando los vio y empezó a gritarme, diciéndome que soy una maniática del control y que la estoy intimidando. Le grité y le dije que no lo estaría haciendo si ella pudiera actuar como una adulta responsable. Nicole me llamó de todo y dijo que no tengo derecho a controlar cuando puede cocinar. Ahora se ha ido a casa de una amiga y ha bloqueado mi número de teléfono. Mi padre y mi madrastra se preocuparon después de recibir mensajes de texto de Nicole y me enviaron mensajes al respecto, diciéndome que necesito que Nicole regrese. ¿Soy la mala? Comentarios del foro, adaptados y traducidos, para nada eres la mala. La estabas tratando como a una niña porque está actuando de forma tan irresponsable como una. Esto no es un pequeño problema como dejar las luces encendidas o olvidar alguna regla de la casa como mantener la puerta del baño cerrada. Este es un problema de seguridad literal. Puede quemar una casa. Es demasiado irresponsable para usar una estufa. Si quiere que la traten como a una adulta normal que es libre de cocinar cuando quiera, entonces necesita espabilar y hacerlo sin casi matar a todos en la casa y quemarla. Para nada eres la mala. Nicole es una idiota y ha demostrado ser incapaz de que se le confíe el uso de una estufa por su cuenta. ¿Qué espera que hagas? ¿Ignorarlo para salvar su ego mientras quema tu casa? Personalmente, la habría echado y habría encontrado otra compañera de piso en lugar de poner cerraduras de seguridad en la estufa, pero de cualquier manera, la principal preocupación es evitar que tu casa se queme y tomaste la medida necesaria.